Hola, buenos días. Feliz miércoles 10 de junio del 2020. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos están viendo en esta transmisión de la postmañanera de este día. Es una fecha, desgraciadamente, para recordar uno de los episodios más negros de la historia de los regímenes priistas y pues de la represión y del autoritarismo. El 10 de junio de 1971, hace 49 años, en la Ciudad de México se provocó un enfrentamiento entre jóvenes estudiantes y grupos paramilitares que en ese momento se llamaban los halcones. Los halcones eran pues agentes policíacos o militares disfrazados de provocadores. Si la historia les parece reciente, pues la verdad es que viene de mucho más atrás. El halconazo fue uno de los estertores terribles del régimen de Luis Echeverría, el gobierno de Luis Echeverría ya entonces, contra el movimiento de los estudiantes después de la terrible matanza del 2 de octubre de 1968. En 1971 hubo otra matanza, otra persecución. Ese recuerdo de un régimen autoritario, nervioso, que veía a los estudiantes como sus enemigos y que cooptaba a unos y a otros los mataba o los golpeaba, no se volverá a repetir y esperemos que nunca más se repita en la historia de México, al menos a nivel federal. Desgraciadamente, en los estados, en algunas regiones del país, la idea de crear grupos de choque y grupos de porros o de simular enfrentamientos está presente. Y eso hay que evitarlo porque esa es parte de la historia del autoritarismo y de la historia de los agravios y de las arbitrariedades que hay que superar. Muchas gracias. Aquí estoy viendo sus saludos. Gracias desde Coacalco, Angélica Madrid, a Marta Grimaldi desde el Estado de México. Muchas gracias por estar aquí conectados. Estamos recordando el halconazo. Eduardo Montiel, caudillo. Gracias a Silvia Lira, Cristina Ortiz, primero halcón y ahora boa. Ahorita vamos a hablar de lo que fue o de lo que es el boa. Desde Texas, Maite Kerr, gracias. Marilú Pérez, las matanzas al más puro estilo y rancio priismo. Bueno, también hubo matanzas durante los gobiernos panistas federales, no olvidemos pues muchos de los episodios terribles que ocurrieron durante los sexenios de Vicente Fox y sobre todo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son páginas tristes de esta historia mexicana que no se volverán a repetir y no deben volver a repetirse. Desde Atizapán nos está saludando Marilú Pérez, Carmencita Mega, muchas gracias. Adela Pérez, un abrazo a ti, gracias. No olvidar la historia, como dice Graciela. Miquel Arturo, gracias por estar aquí. Me está preguntando sobre la disminución del 75% de los recursos. Ya esto se está pues arreglando en términos de la Secretaría de Hacienda. Se disminuyeron el 75% de los recursos no esenciales en servicios externos y no en pagos de salarios o de becas o de servicios indispensables que ahora se están resolviendo en la Administración Pública Federal. Gracias a José Arturo, que dice que somos un ejército mexicano que apoyamos al presidente. Muchas gracias por tu opinión. Juan Carlos Bello desde Acapulco, desde Puebla también nos están saludando. Isaí Cárdenas desde la Ciudad de México. Rosa María Vázquez dice, nuestra bandera tiene impresa el águila devorando una serpiente. Minerva Luis Ramos dice, saludos desde Oaxaca. Muchas gracias. Aquí estoy viendo sus comentarios. Lo que pasa es que luego se pasan muy rápido. Pero bueno, antes de entrar en la materia de los temas de hoy, empiezo también a pues agradecerles sus comentarios. Parece que todos estamos muy creativos con el tema de la BOA. Abraham González desde Queens, Nueva York, que espero que estés muy bien. Ricardo Galvez también nos está mandando saludos desde Nueva York. Un abrazo a los mexicanos que están en la ciudad pues más castigada y más golpeada por el coronavirus, desgraciadamente, y también el epicentro de una serie de protestas
y de movilizaciones en contra del racismo, que por cierto fueron hoy también materia de los comentarios de Andrés Manuel López Obrador. La primera parte de la conferencia fue este recordatorio del halconazo y el compromiso de que no habrá otro jueves de Corpus Christi en México, es decir, otro intento que desde la Presidencia de la República se intente armar y golpear a movimientos sociales y a reprimirlos. También habló de la situación económica. Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo solo en su conferencia matutina, no tuvo a ningún otro secretario, y fue explicando un poco la situación de la crisis económica. No hay duda de que en abril y mayo los indicadores económicos fueron muy negativos, precisamente como consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus. La economía o la vida, ahora ya no puede ser la economía o la vida, es la vida y la economía. Y en términos, pues de manera muy gráfica, el presidente advirtió que los más pesimistas creen que vamos a vivir una situación de L o de L, lo podría yo explicar así, es decir, una bajada de la economía, un estancamiento en esta parte y que vamos a continuar así, estancados, como una L. Y en términos de su gráfica, él dice vamos a vivir una V, es decir, una bajada y una subida de la economía. Eso es lo que se prevé. Y para abundar en esta perspectiva o en esa perspectiva, el presidente dijo que los indicadores de cambio, del tipo de cambio del dólar frente al peso han mejorado. El peso llegó a estar a más de 25, el dólar llegó a estar a más de 25 pesos por unidad. Ahora estamos a menos de 22 pesos por dólar. La recaudación fiscal tuvo un ligero incremento entre el periodo del 1 de enero y junio, o el 31 de mayo, en 2020 en relación con 2019. La pérdida de empleos fue terrible, sobre todo en los meses de abril y de mayo, más de 800,000 empleos. Sigue el cálculo de que se perderían 1 millón de empleos, pero también expresó López Obrador que hay una recuperación del empleo en junio. Hay días en que ya no se registró una pérdida del empleo formal. El precio de la exportación del crudo mexicano, del cual sabemos todos que depende mucho la economía mexicana, se ha mejorado sustancialmente. Al 9 de junio del 2020, hace un día, el precio del barril estaba en 33.97, casi $34 por barril. Esto implica una mejoría sustancial después de esa caída brutal, realmente brutal, que llegamos a vivir en el mercado internacional, no solo en México. O sea, el precio del petróleo llegó a unos niveles de absurdo, de -0, es decir, era más caro producir que vender o distribuir el precio del petróleo. Ya una vez que está echada a andar la economía, pues también empieza a echarse a andar la actividad de los combustibles y del petróleo. A final de cuentas, es la sangre de la industria, es por esas venas de hidrocarburos, y dependiendo nuestra economía mundial, no solo la mexicana, mundial, de los combustibles fósiles y del petróleo, pues seguiremos todavía un buen rato dependiendo, y sobre todo las finanzas mexicanas, dependiendo del precio internacional del petróleo. Sobre el tema del coronavirus, le preguntaron si la situación o cuándo podríamos cambiar de semáforo rojo a otro tipo de semáforo en la Ciudad de México, y él reiteró que ya hay una cierta mejoría y mostró dos cuadros que se han estado divulgando en las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell. Hay una comparativa entre los casos activos de coronavirus durante el 27 de mayo y el 9 de junio, es decir, el día de ayer, en relación con la semana anterior, de la quincena anterior, del 13 al 26 de mayo. Hay ciudades que evidentemente ya registran una disminución de casos activos, como son el caso de la entidad de Yucatán, como son los casos también de Hidalgo,
como son casos importantes como Guerrero. Desgraciadamente escuchamos ayer que el gobernador Héctor Astudillo dio positivo al COVID. Esperamos que se recupere pronto el gobernador Astudillo, pero en Guerrero ya es mucho más baja la tasa de crecimiento de los casos activos de coronavirus en relación con la semana y quincena anterior. En ese tránsito está Veracruz, por la gráfica que vemos. Todavía hay mucha diferencia en muchos estados. Tabasco, por ejemplo, sigue en ascenso. Aguascalientes sigue en ascenso. Sinaloa sigue en ascenso. En Quintana Roo y en la Ciudad de México ya prácticamente están a punto de lograr un equilibrio para que ya no haya un incremento mayor en esta semana próxima. El Estado de México también está en esa situación. Y creo que esto es muy importante también en términos porcentuales, la diferencia porcentual entre casos de una quincena a otra, donde más se registró el crecimiento, desgraciadamente, es en Durango, una tasa de crecimiento de 326%. En Jalisco, ojo con Jalisco, y ojo el señor gobernador de Jalisco, es decir, andarse peleando en lugar de andar pues convocando a la ciudadanía a colaborar, no tiene sentido. Creció 201%, Guanajuato 143%, Coahuila 93%, Aguascalientes 91%, fueron los estados donde la tasa creció de manera más alta. Donde hubo un decrecimiento son Morelos, 2% decreció, Veracruz 2%, Baja California 6%, es muy importante esto, ahora que hay esa fake news que pronunció Donald Trump de que Tijuana es el lugar con más infectados en el mundo, es una evidente mentira. Hidalgo decreció 21%, Yucatán 25% y Guerrero 38% decreció. Esto es importante, pero no hay que bajar la guardia, sobre todo en una zona tan poblada y turística e importante como es Acapulco Guerrero. Esto fue parte de lo que se mencionó en la conferencia matutina del día de hoy. Lo vamos a comentar también en el programa de hoy a las 6 de la tarde, La vida en tiempos del coronavirus, en las páginas y en las redes sociales del Canal 14, y no se lo pierdan. También, pues era inevitable que después del documento que dio a conocer ayer el presidente de la República en la conferencia matutina y de la reacción multifactorial, diría yo, en las redes sociales sobre el bloque opositor amplio, el BOA, que evidentemente nos recuerda a la BOA, y evidentemente para ponerle salsa y sonoridad al término, pues todos nos acordamos de la Sonora Santanera y de la canción, el mismo día de ayer, yo lo mencioné aquí en la conferencia matutina. Pero bueno, a veces las boas se muerden la cola, y creo que lo que sucedió el día de ayer, pues no solamente fue un distractor, como dicen algunos, fue una deliberación. En términos estrictos, eso es muy claro, no hay una ilegalidad en la posibilidad de una alianza opositora amplia. Lo que es más curioso del documento es el tipo de tácticas y el tipo de estrategias que están diciendo que van a utilizar, sobre todo intoxicar redes sociales. Y eso lo mencionó hoy López Obrador, porque la intoxicación en redes sociales, ahora que ya estamos en este tema de la infodemia y que vamos a tener que analizar más sobre ese tema, la intoxicación en las redes sociales no es una casualidad. La intoxicación de la deliberación en Twitter o en Facebook o en YouTube, pero sobre todo en Twitter, es un modelo deliberado de agencias mercadológicas o de mercadotecnia política para tratar de minar la confianza, la credibilidad y la acción de apoyo en el gobierno federal. Esto lo midieron, lo aplicaron, y ahora, después de un año, dice el presidente que sí se nota un efecto ya en personas reales que se creen, que se comen, que se tragan las mentiras,
los insultos y la persistencia de el ataque en redes sociales. Dirán ellos, es que ustedes hacen lo mismo, pero la insistencia y la persistencia es muy diferente. Por eso muchos se han ido de Twitter. Yo creo que no hay que irse de ninguna red social. Las redes sociales son para interactuar, para informarse y para incidir en ellas de manera consciente e informada. Al contrario, yo creo que hay que observar y, por cierto, ya después hablaremos de este tema, cómo cortar la transmisión de bots, de troles, de cuentas dedicadas a trolear, es decir, a molestar, a insultar, a difamar, y también cómo poder mejorar esa deliberación pública. Aquí tengo esta parte importante de la conferencia matutina donde lo menciona el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo. Está calando, o sea, ya está logrando el propósito de manipular y de engañar y de hacer creer que está mal el gobierno. Pero eso lo dicen en uno de los documentos. Se echaron a andar toda una estrategia de bots de un año, dice el documento, de mayo a mayo. Pero que ya últimamente ya no solo son los robots, sino que ya son gentes que están en contra del gobierno. O sea que es exitosa, dice. Eso lo mencionó él, pero también pronunció una frase que es bonita y es buena como imagen. Dice, frente al nado sincronizado de los opositores, pues está el nado opositor, el nado masivo, más bien, no opositor, el nado masivo de muchos que estábamos en la oposición y que ahora estamos apoyando una transformación. También explicó lo que es lógico, estamos en vísperas de que se inicie el proceso electoral del 2021. Desgraciadamente las epidemias no modifican ni los calendarios electorales, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, donde la discusión se ha elevado a unos rangos terribles, alentada por Donald Trump precisamente para llamar a su voto duro racista, blanco, anglosajón y protestante. Y en México también el coronavirus se ha utilizado pues para minar la acción del gobierno, la acción de la sociedad en vísperas de conseguir arrebatarle a Morena o al bloque López Obradorista, por llamarlo de alguna manera, que es Morena, el PT, el PES, los aliados, la mayoría en la Cámara de Diputados. Y lo que también mencionó Andrés Manuel López Obrador es que las encuestas revelan que si solo se va el PAN como partido, sin alianza, le va muy mal. Pero si hay una alianza entre el PAN, el MC, partido de milita Enrique Alfaro, el PRD, ese partido que ya es un mini partido, que alguna vez llegó a gobernar la Ciudad de México y estuvo a punto de gobernar el país, pero ahora van a ir a la cola del PAN y si pueden lograr una alianza con el PRI, pues sí le arrebatarían la mayoría al bloque López Obradorista. Pero eso está por verse y realmente apenas estamos saliendo de la epidemia. Entonces no caigamos en esas calenturas preelectorales o postelectorales. Y también, a pregunta expresa, recordó la importancia de la lucha antirracista contra la discriminación de Martin Luther King. No se pronunció de manera directa con relación a los acontecimientos en Estados Unidos por respeto a la situación y a la doctrina de no intervención en asuntos internos de otros países, pero esto sí fue importante, como recordó el presidente López Obrador a Martin Luther King y a otros grandes líderes políticos del mundo, como Mandela, como Gandhi, que optaron por la no violencia para transformar sus realidades, su sociedad. Vamos a escuchar. Discriminación, donde quiera que se presente. En el caso de los dirigentes que han luchado por la igualdad, desde luego que es admirable lo que hizo Martin Luther King, un gran dirigente mundial, como Mandela, como Gandhi, como otros gigantes
defensores de los derechos civiles, de las libertades. Discriminación. Y con ese recuerdo a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela, terminamos nuestra postmañanera del día de hoy diciendo nunca más un halconazo. Que prevalezca la doctrina de la no violencia y de la resistencia civil pacífica frente a los excesos represivos de gobernantes, de oligarcas o de oligarquías o de quienes quieren sembrar veneno en la sociedad. Muchas gracias, pasen un gran día, un hermoso miércoles 10 de junio. Nos vemos mañana. Gracias.